Una vez que hemos terminado con la siembra de la bacteria, en este caso, estamos viendo primero bacterias, y luego de que hemos hecho la identificación de la misma, es necesario realizar una prueba de susceptibilidad y resistencia a los antibióticos, porque al final el resultado que le voy a dar al paciente va a depender mucho de lo que yo diga que es sensible o resistente, porque eso es lo que vamos a analizar al final para decidir qué tipo de tratamiento darle. Entonces, el antibiograma conocido, más conocido, es el que ustedes ven en el fondo de la presentación de la diapositiva. Entonces, es un antibiograma llamado también prueba de difusión por disco o disco difusión, que ya lo había explicado un poquito la clase pasada, ¿no? Significaba que yo sembraba una cepa bacteriana en un agar nutritivo, era el agar Müller-Hinton, y luego colocaba unos discos encima de esa siembra, unos discos que contenían antibióticos de diferentes nombres, de diferentes concentraciones, y que luego de ponerlo a incubar en un tiempo aproximado de 18 a 24 horas, en una atmósfera a una temperatura de 37 grados, a una atmósfera con 21% de oxígeno. Al día siguiente, o pasadas las 18 horas, yo iba a ver que iban a crecer las bacterias. Las bacterias están, las voy a señalar con el puntero, toda esta zona blanca que se ve como algodonosa es el crecimiento bacteriano. Estas, estos discos que se ven aquí, las estructuras que estoy señalando, corresponden a los discos de antibiótico, y toda esta zona que está alrededor de esos discos donde no ha crecido las bacterias son las zonas de inhibición. Y este antibiograma, pues lo que va a decirnos es si esa zona de inhibición cae dentro de la característica de sensible o resistente o intermedio, que es la otra forma de poder catalogar a un microorganismo cuando se hace la susceptibilidad a los antibióticos. El antibiograma, llamado también prueba de difusión por disco, que es el que estamos observando, se ha utilizado por lo menos en los últimos 80 o 90 años en los laboratorios de microbiología. ¿Por qué? Porque su objetivo es poder evaluar, poder valorar la sensibilidad y la resistencia de las bacterias frente a los antibióticos, ¿no? Antibiograma, antibióticos. Eh, ¿Para qué? Para poder ayudar de esta forma a poder seleccionar, para poder elegir un tratamiento que sea el tratamiento antibacteriano más apropiado para cada situación patológica. O sea, para evitar dar los antibióticos de manera empírica, para evitar dar los antibióticos de manera aleatoria, al azar, porque me parece. Entonces se hace esta prueba de antibiograma para dirigir el tratamiento de manera muy específica. Eh, Antiguamente no existía estandarización, cada uno probaba los antibióticos como mejor le parecía, pero más o menos en 1966 aparecen varios médicos, entre ellos el doctor Bauer y el doctor Kirby, con otros colaboradores más, que publican los resultados de un estudio que hicieron ellos en microbiología minucioso sobre todas las variantes involucradas en la realización de la prueba. Y de ahí en adelante, pues se le llamó a esta metodología el antibiograma o metodología de Kirby-Bauer, y que se hace hasta hoy. Eh, También existe una técnica parecida para poder evaluar lo que corresponde la sensibilidad y resistencia a los medicamentos antimicóticos, o sea, los medicamentos contra los hongos, ya que hoy en día también hay un incremento de infecciones fúngicas invasivas, sobre todo oportunistas, y esto debido a la gran incidencia que cada día se incrementa de enfermedades derivadas de la inmunodeficiencia adquirida, en el caso del VIH. Así que
se ha tenido pues que desarrollar también pruebas de susceptibilidad para orientar las decisiones terapéuticas en el caso de los hongos. Pero vamos a ocuparnos en esta práctica de el antibiograma. Entonces, ¿cuáles van a ser las consideraciones que vamos a tener para poder desarrollar esta metodología de antibiograma? Recordar que lo que vamos a hacer es un experimento. O sea, lo que yo hago con el antibiograma es probar el antibiótico en un medio de cultivo. Y el medio de cultivo es un medio artificial, no es el cuerpo del paciente. Por lo tanto, el comportamiento del antibiótico y el comportamiento de la bacteria frente al antibiótico puede no ser el mismo. Por eso hay que tomar con mucho cuidado los resultados de los antibiogramas. O sea, lo que estoy haciendo es un experimento in vitro. Y lo que yo voy a tratar con ese resultado es un paciente. O sea, voy a colocar un medicamento in vivo. Son dos situaciones completamente diferentes con muchas variables entre sí. Cuando nosotros analizamos la relación que existe entre el antimicrobiano, entre el microorganismo y entre el paciente, se establece un triángulo que es conocido como triángulo de Davis. El triángulo de Davis interrelaciona estos tres elementos importantes en cuanto a la dependencia o a la acción de uno sobre otro. Por ejemplo, veamos la interacción entre el paciente y el microorganismo. Nosotros hemos hablado que un paciente, el humano en este caso, viene a comportarse como un hospedero, ¿verdad? Y el microorganismo se va a comportar como un parásito, ¿verdad? Así que, como se comporta como un parásito frente a este hospedero que es el paciente, le va a producir una infección, en algunos casos una enfermedad. Sin embargo, el paciente se interrelaciona con el microorganismo defendiéndose, expresando sus mecanismos de defensa. Y eso no es otra cosa que el sistema inmunitario que estamos revisando en la parte teórica. Entre el paciente y el antimicrobiano, entre el antibiótico, también existe una relación. Una relación que va desde la probable toxicidad que pueda presentar ese antimicrobiano hacia el paciente versus toda el mecanismo biológico que va a seguir ese antimicrobiano en el paciente, o sea, el pasaje por el hígado, la inactivación o activación en alguno que otro órgano, todo lo que se conoce como farmacología y como biodisponibilidad. Y por último está la relación entre el microorganismo y el antimicrobiano, porque el antimicrobiano es administrado con la intención de matar o por lo menos impedir el crecimiento del microorganismo, algo que se va a llamar sensibilidad o susceptibilidad. Y por otro lado, el microorganismo va a resistirse a ese antimicrobiano desarrollando diferentes estrategias para inactivarlo, para eliminarlo de sus compartimientos celulares, para de repente transformarlo en otras moléculas. O sea, todo lo que es resistencia está involucrado también. Y nuestro antibiograma justamente ocupa ese espacio en el triángulo de Davis, o sea, la interrelación que va a existir entre el microorganismo y entre el antibiótico o antimicrobiano. Pero ojo, que todo este fenómeno yo lo voy a observar en una placa Petri, en un tubo de ensayo, etcétera, en algo que es in vitro, es un experimento. Y luego ese experimento lo voy a extrapolar para tratar a un paciente, a un ser humano, que es otro tipo de comportamiento, con algunas variables importantes entre sí. Entonces, dentro de los objetivos de la práctica va a estar pues enumerar y describir los pasos que se requieren para la realización del antibiograma, las variables que deben ser controladas cuando se trata de cada uno de los tipos de antibiograma, reconocer o interpretar los resultados basados en las recomendaciones de los estándares de calidad internacionales del Instituto de Estándares de Laboratorio Clínico, que es el que rige esta parte por lo menos para América Latina, y de esa forma poder categorizar a las bacterias en sensibles, intermedias o resistentes, ¿no? Comprender de esta manera tanto las bases teóricas como las bases metodológicas del antifungirama, que es
prácticamente extrapolar. Lo mismo que hacemos en el antibiograma se hace en el antifungigrama, con la diferencia que en el antifungigrama los medicamentos utilizados, los antimicrobianos utilizados son pues antifúngicos, ¿no? No son antibióticos, son antifúngicos, antimicóticos. Y las técnicas que se utilizan para poder utilizar el material de manera adecuada, siguiendo los lineamientos de esterilización estudiados en prácticas anteriores. Entonces, el antibiograma se va a definir como el estudio de la sensibilidad in vitro, ojo con esa palabra, y siempre la repito porque, ¿no?, in vitro, de un microorganismo patógeno frente a las sustancias antimicrobianas, que es lo que hemos visto en el triángulo de Davis. ¿No? La sensibilidad que presenta el microorganismo frente al antibiótico. Y está basado en el patrón de resistencia de cada bacteria. Eso depende también, ese es el otro bracito de ese triángulo, ¿no?, la resistencia de la bacteria, o sea, cómo el antibiótico lo puede matar y cómo la bacteria se puede defender de ese intento de asesinato por parte del antibiótico. Y esta es la placa Petri con el agar que les mencionaba, el agar de Müller-Hinton. Ahí se ven los trazos, estos trazos horizontales, casi paralelos, representan a la siembra que se hizo de la bacteria. Esas son colonias bacterianas que han crecido en este agar, que es un agar nutritivo. El Müller-Hinton es un agar nutritivo. Y luego están los discos de antibióticos colocados uno a cierta distancia del otro, más o menos. Las distancias son de 30 milímetros o más entre uno y otro, para que pueda apreciarse bien la formación de estos halos, llamados halos de inhibición. Y ustedes ven que hay halos chiquitos, hay halos medianos y hay halos grandazos. Entonces, ¿de qué depende el halo? Depende de muchas cosas y generalmente, no siempre, generalmente está relacionado con la sensibilidad, porque lo que hace este antibiótico es impedir que crezca alrededor de el sitio de la siembra, por eso esta partecita está vacía, impedir que crezca la bacteria. A veces lo logra con mucho éxito y a veces no lo logra. Entonces, de eso depende la sensibilidad y la resistencia. Dentro de las categorías clínicas que se utilizan para poder darle validez, una validez de calidad a los estudios que se hacen en el laboratorio de microbiología, sobre todo el antibiograma, están pues una serie de instituciones científicas, académicas, que respaldan los trabajos detrás de estos antibiogramas. Está el más conocido para nosotros de América Latina, que es el Instituto de Estándares de Laboratorio Clínico, el CLSI. Está también para la parte europea el Comité Europeo de Evaluación de Susceptibilidad Antimicrobiana, el EUCAST. Está la Sociedad Francesa de Microbiología, la Sociedad Británica de Quimioterapia Antimicrobiana y la Mesa Española de Evaluación o Supervisión de la Sensibilidad y Resistencia a los Antimicrobianos, llamada MENSUR. Todas las cuatro últimas europeas y la CLSI americana, que se aplica para nuestro caso peruano también. Entonces, este tipo de entidades lo que hacen es emitir cada cierto tiempo, generalmente cada año o cuando la ocasión lo amerita antes, un boletín, y dentro de ese boletín se establecen reglas para poder dar categorías de sensibilidad o resistencia a determinados tipos de bacterias cuando se prueban con determinados tipos de antimicrobianos. Tienen que saber ustedes que los antimicrobianos tienen o presentan una llamada resistencia natural. O sea, hay bacterias que son naturalmente resistentes a ciertos antibióticos. O sea, no necesariamente todas las bacterias son sensibles a los antibióticos. Algunas son resistentes de manera natural. Así que esos antibióticos no se utilizan de rutina contra esos gérmenes. Sin embargo, los mecanismos de resistencia bacteriana cada vez son más complicados, cada vez son más complejos de entender y cada vez están más ligados a la parte genética, como se ha podido evaluar. Entonces, el antibiograma está empezando ya
a pasar a otro ritmo, a otro mundo, donde se van a dejar de lado definitivamente los discos que estamos mencionando para pasar a una medición hecha por equipos automatizados, o sea, hecha por equipos robóticos que van a realizar todo el proceso de la siembra y van a realizar también la prueba de sensibilidad, testeando los diferentes antibióticos, que es lo que se ve hoy en día ya en algunos hospitales, ¿no? A ver, hay problema aquí para compartir los archivos. A ver. ¿Cómo es esto? Bien, mientras carga la pantalla, tengo que decir que el antibiograma es una prueba que hacemos en el laboratorio de microbiología cuya finalidad es estudiar la susceptibilidad antimicrobiana de las bacterias que han sido aisladas a partir de las muestras biológicas provenientes de pacientes infectados. O sea, yo tengo un paciente, por ejemplo, con infección urinaria, tomo la muestra de orina y esa muestra de orina es derivada al laboratorio de microbiología, donde se va a hacer la siembra de esa orina. Probablemente al segundo o tercer día ya crezca el microorganismo, el mismo que va a ser aislado, sembrado en el agar de Müller-Hinton, si es que se hace por este tipo de metodología, y luego testado con los antibióticos correspondientes. Todo ello para poder ayudar a establecer la terapia antibiótica más apropiada para cada caso. Por lo tanto, esta prueba de antibiograma va a depender de la formación de una gradiente de concentraciones del antibiótico estudiado. Este antibiótico que vamos a testar está disponible, está dispuesto en un disco de papel absorbente, impregnado obviamente con una carga conocida del antibiótico. Esos papelitos, esos disquitos de papel que se ven de color blanco dentro de estos discos de aquí, lo que contienen pues es antibiótico impregnado en él, ¿no? Y que son depositados aquí justamente para ver cómo es que se presenta el mecanismo de sensibilidad o resistencia. Entonces, la concentración del antibiótico va a disminuir a medida que se aleja del disco. Esto es evidente y hasta lógico de decir, puesto que se trata de una metodología de disco difusión o difusión en disco. Si yo coloco un disco que contiene una sustancia en un medio que es semisólido, como es el agar, el contenido del disco va a empezar a difundir y va a difundir de manera radial, significa que hacia todos los lados. Entonces, esa concentración de antibiótico, conforme vaya difundiendo, va a ir disminuyendo, obviamente, hasta llegar a un punto crítico. Ese punto crítico es este de aquí. Este es el punto crítico. Vemos los lugares donde se está deteniendo el crecimiento. Ese es el punto crítico. Y este fenómeno de punto crítico va a permitir la formación de lo que se conoce como halo de inhibición, o sea, toda esa zona alrededor del disco donde no ha crecido nada, todo esto que está aquí, corresponde al halo de inhibición. Esos halos de inhibición que nosotros observamos están relacionados con lo que vamos a llamar después concentración inhibitoria mínima, o MIC, o SIM, ¿no? Dependiendo si en inglés o en español es MIC en inglés y es concentración inhibitoria mínima o SIM en español. Esta concentración inhibitoria mínima no es otra cosa que la concentración más débil del antibiótico que es capaz de inhibir el crecimiento de la cepa bacteriana.
después del tiempo de incubación, ¿no? En 18 o 24 horas. Entonces, ese MIC o SIM, concentración inhibitoria mínima, es importante porque ese es valor de concentración inhibitoria mínima es el que va a servir para establecer los valores presentes en la interpretación del antibiograma. Va a depender mucho de esa concentración inhibitoria mínima. El antibiograma sirve para informar ciertas características, pero ¿qué cosas no se deben o no se informan generalmente en el antibiograma? Una de ellas es la resistencia intrínseca. ¿Qué es la resistencia intrínseca? No es otra cosa que las resistencias naturales de las bacterias frente a los antibióticos. Por ejemplo, los enterococos, los que están en el intestino, enterococo fecalis, enterococo faecium, son naturalmente resistentes a las penicilinas y cefalosporinas. ¿Qué significa eso? Que si yo le doy a un paciente que tiene una infección por enterococo, penicilina o cefalosporina, el enterococo se va a reír de ese antibiótico, no le va a hacer nada. Eso se llama resistencia intrínseca, o sea, el microorganismo, el microbio, la bacteria, ya viene codificada con esa resistencia. Y tampoco se informa en el antibiograma la sensibilidad que se infiera de otros antibióticos. Se conocen muchos antibióticos, no testamos todos, generalmente escogemos uno o dos de familia. Por ejemplo, de las cefalosporinas, estudiamos uno de primera generación, a veces dos, lo mismo que segunda generación, tercera, cuarta o quinta generación. No se estudian todos los antibióticos, no alcanzarían las placas para poder testarlos a todos, así que no se da no se extrapolan los informes hacia otras bacterias, tiene que ser para la misma y para el mismo antibiótico. Entonces, en virtud a eso, existen patrones de antibiograma que van a necesitar pues una confirmación. La utilidad de mi antibiograma es poder brindar una terapia antimicrobiana dirigida, o sea, poder dar el tratamiento a mi paciente versus lo que realmente le va a servir. Adicionalmente, el antibiograma me va a brindar a mí la información para poder conocer el fenotipo de sensibilidad de un microorganismo. ¿Y qué significa el fenotipo de sensibilidad? Significa que voy a poder conocer cuál es el perfil de antibióticos frente a los cuales esta bacteria presenta sensibilidad o presenta resistencia, para poder de esta manera establecer un perfil epidemiológico institucional, lo que se va a llamar mapa microbiológico, que conversábamos en una de las clases pasadas. Ese perfil epidemiológico institucional me va a permitir conocer a mí qué tipo de bacterias están en mi medio, ¿no? Si es mi hospital, en mi clínica, etcétera, cuál es su resistencia y me va a poder permitir además el seguimiento y el análisis de algunos brotes que pudiesen presentarse con respecto a lo que corresponde a las infecciones bacterianas. Sí, sí estoy. Lo que pasa es que, al igual que ustedes, el audio también falla, chicos. A esta hora parece que todo el mundo se conectase y empieza a fallar la señal,
el compartir la pantalla. Bueno, hay que continuar. Ya habíamos terminado de hablar, felizmente sigue grabando, ya habíamos terminado de hablar acerca de la utilidad del antibiograma. Entonces continuamos ahora con lo que corresponde a la importancia. El antibiograma es quizás la prueba microbiológica de más relevancia en el cuidado directo de los pacientes. O sea, dentro de lo que el laboratorio de microbiología puede ofrecer a un paciente, y hacemos cultivos y exámenes directos de todo, y hemos visto la semana pasada, manejamos muestras de sangre, orina, heces, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido acítico, secreción de herida, secreción faríngea, secreción vaginal, secreción uretral, esputo, semen, líquido pericárdico, líquido sinovial. O sea, son varios catéteres, puntas de catéter, son varios tipos de muestras a las cuales le hacemos pues exámenes directos en el caso de hongos, y eh, nuestro, nuestro aporte importante para el tratamiento es pues el antibiograma, ¿no? Quizás uno de los resultados más esperados cuando somos los tratantes, ¿no? Cuando somos internos, somos residentes, siempre esperamos el antibiograma para poder saber si nuestra orientación es la correcta con respecto a la administración de antibióticos. Por lo tanto, es importante para llegar a ese punto el poder traducir las concentraciones inhibitorias mínimas, también llamados puntos de corte, a las categorías de sensibilidad. O sea, si estoy diciendo que la concentración inhibitoria mínima es el fenómeno que se forma a partir de los halos de inhibición, o sea, hasta dónde llega el antibiótico en su acción, o la cantidad mínima que es necesaria para inhibir el crecimiento de esta bacteria, yo tengo que saber cuál es la medida de ese halo, de ese MIC, que pueda traducirse en sensibilidad. O sea, el halo debe medir 5, debe medir 50 para yo poder decir si es sensible o no lo es. En segundo lugar, el poder establecer los valores predictivos de las pruebas de sensibilidad in vitro. Ya habíamos hablado nosotros de los valores predictivos que tenían que ver con la seguridad de que si una prueba era positiva, el resultado correspondía al paciente y era positivo también. O sea, lo mismo sucede aquí en el caso del antibiograma. O sea, tiene que haber un valor predictivo importante para poder esas pruebas de in vitro poderlas extrapolar in vivo. Luego, por la importancia que tienen que tener los informes de sensibilidad. O sea, eso es algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Los mecanismos de resistencia, los mecanismos cada día se van volviendo más complejos en su detección. Tan es así que ya no basta solamente el antibiograma para detectarlos. Antes, con una combinación de discos, yo podía inferir o proponer un mecanismo de resistencia contra tal o cual bacteria, y eso era hasta hace pues que 10 años. Pero de un tiempo a esta parte ya los mecanismos de resistencia se hacen más complejos y es necesario irnos hasta la parte genética, o sea, poder determinar los genes de resistencia para cada especie bacteriana. Ya lo hacemos en realidad en los hospitales o en los centros médicos. Sí, Angélica. Sí, profesor, tenía una duda respecto al fenotipo de sensibilidad que dijo y justo ahora lo está tomando, que es en la importancia, ¿cierto? Quería saber, en lo que dijo del fenotipo de sensibilidad, usted se refirió el microbio frente a los antibióticos, ¿no? Pero también Sí. podría ser qué resistencia tiene frente a la inmunidad de las personas y cuál es la incidencia en si es en varones o en mujeres o si es en obesos, como es en el caso de hoy en día, ¿no? ¿A eso también se puede referir como fenotipo de sensibilidad o solamente es microbio patógeno frente a Así es. antibióticos? Sí. Para responder a tu pregunta, tenemos que remontarnos a la primera diapositiva, al triángulo de Davis. En el triángulo de Davis, nosotros hemos mostrado una relación que hay entre el antibiótico o antimicrobiano, entre el paciente y entre el microorganismo. Entonces, existen parámetros o valores que solamente interrelacionan a 2 de 3. En el caso de la sensibilidad o resistencia, eso involucra
exclusivamente, bueno, casi exclusivamente al microbio y al antibiótico. ¿Por qué? Porque el antibiótico va a buscar ejercer su acción sobre el microbio. Por ejemplo, ¿no? Yo sé que no estamos en fármaco, pero voy a mencionarlo como un ejemplo solamente. Las penicilinas, que están destinadas a destruir la pared celular de las bacterias, ¿no? O a inhibir su síntesis, ¿no? De esa manera destruirla. Entonces, el antibiótico hace eso, la penicilina, en la pared celular, en el peptidoglucano del microbio. Pues esa es justamente su mecanismo de acción. Normalmente, el microbio debería de recibir la penicilina y morir. Entonces, en este caso se habla de un fenotipo de susceptibilidad, porque es susceptible a la penicilina. Pero ¿qué pasa con algunos microbios? Algunos microbios han logrado desarrollar la capacidad de poder inactivar a la penicilina. O sea, rompen el anillo betalactámico con unas enzimas producidas por los microbios, por las bacterias, que se llaman betalactamasas. Por lo tanto, ya no son sensibles a la penicilina, son resistentes a eso. Se llama fenotipo de resistencia, mecanismo de resistencia. Y la generación de esa enzima, de la beta-lactamasa, viene pues codificada por genes. Por eso es que hablo en el punto 4 de la detección directa de los genes. O sea, esa relación entre microbio y antibiótico, entre fenotipo de sensibilidad y resistencia, es neta y casi exclusiva de la relación que existe entre el antibiótico y el microorganismo. ¿Y por qué digo casi exclusiva? ¿Por qué no es exclusiva totalmente? Porque en el momento en que la llevemos a un paciente, el paciente va a intervenir, pero no con las variables mencionadas de obesidad o de alguna comorbilidad, sino netamente con el pasaje del antibiótico en un órgano como el hígado, por ejemplo, donde sí sirve, donde pasa un proceso de metabolización el antibiótico para poder ejercer su acción, y que es algo natural en el humano. O sea, metabolizamos ciertos tipos de moléculas y a veces el antibiótico también, a veces para activarlo y a veces para dejarlo como está. Pero esa partecita sí podría influir, pero el resto de fenotipo de resistencia y de sensibilidad es de implicancia exclusiva, casi, como les digo, entre el microbio, en este caso la bacteria, y el antibiótico. Ok, gracias, doctor. Ok, gracias. Entonces, cuando evaluamos nosotros la acción antimicrobiana que tienen los microorganismos, los antibióticos sobre ellos, podemos hablar de concentración mínima inhibitoria, o MIC, o SIM, depende cómo lo quieran escribir. Esta concentración mínima inhibitoria es, como dice la definición, la concentración más baja del antimicrobiano capaz de detener el crecimiento. Ojo, de detener el crecimiento, nada más. No dice matar a la bacteria, dice la concentración más baja del antimicrobiano capaz de detener el crecimiento. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la discodifusión? ¿Cuál es la concentración inhibitoria mínima ahí? El borde del halo. ¿Por qué? Porque hasta ahí está llegando el antibiótico y hasta ahí inhibe el crecimiento. No crece más allá del límite del halo. Y obviamente si se está difundiendo, mientras más se difunda, cada vez que se aleje, como dice la definición, cada vez que se aleje del disco, menor concentración de antibiótico habrá. Profesor, pero esa es una medida, es una medición subjetiva, porque para mí puede ser grande y para otro chico, claro. Para eso lo vamos a medir con un instrumento que se llama pie de rey o regla caliper, que me haga medir exactamente en milímetros. Pero aún así no deja de ser una medición semi-cuantitativa, porque yo no sé la concentración en realidad. O sea, yo no sé o no voy a conocer por medio de esta metodología de placa cuál es la concentración en microgramos por mililitro que tiene el antibiótico para inhibir el crecimiento. No la voy a saber. Pero hay métodos que sí me permiten hacerlo, como vamos a ver un poquito más adelante. Luego está la concentración bactericida mínima o concentración mínima bactericida, que es la concentración más baja de un antimicrobiano capaz de matar a la bacteria, capaz de destruir a la bacteria.
Ojo, que aquí estamos hablando de matar a la bacteria. En los otros casos era detener el crecimiento. Entonces, estos dos conceptos tienen que tenerse en cuenta, porque a veces la concentración mínima bactericida es tal que supera las dosis tóxicas de los antibióticos. Por lo tanto, nos pegamos casi siempre a la concentración mínima inhibitoria para poder elegir una dosis adecuada y una concentración de antibiótico adecuada para nuestro paciente. Esto nos lleva a ciertas categorías clínicas, la categoría de sensible, de intermedio y de resistente. ¿A qué le decimos sensible cuando la bacteria es inhibida por el antibiótico? ¿A qué le decimos intermedio cuando la cepa bacteriana es inhibida pero a dosis superiores que las normales? ¿Y a qué le decimos categoría resistente? A aquella bacteria a la cual el antibiótico no le hace nada, o sea, ella sigue creciendo igualito. Entonces, esas categorías clínicas son las que un poquito más adelante vamos a terminar de definir. Existen tipos de antibiograma, ¿ok? Existen dos tipos de antibiograma grandes definidos. Uno de ellos es el método cualitativo, que es el que estamos viendo en los discos, ¿no? Difusión con discos, que me dice solamente sensible, intermedio, resistente. Una cualidad me está describiendo. Pero también tengo un método cuantitativo, que me va a permitir, y aquí va lo que decía hace un ratito, el poder determinar la concentración inhibitoria mínima en miligramos por litro. O sea, voy a poder tener una cantidad, un número de concentración exacto para determinado antibiótico contra determinado microorganismo. Ese método o tipo de antibiótico cuantitativo puede ser hecho a través de diluciones en el mismo agar. Vamos a ver cómo se hace. Diluciones en caldo de cultivos en medios líquidos, que es lo más utilizado hoy en día, sobre todo por las metodologías automatizadas. Lo que hacen es una microdilución en caldo y mucho más rápido inclusive. Y hay otra metodología cuantitativa que se llama la metodología del test de epsilon o epsilometría, que utiliza una banda de antibiótico que viene graduada por concentraciones. Entonces vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. Antes de describirlos, tenemos que conocer que hay algunos factores que van a influir en el antibiograma. Por ejemplo, el medio de cultivo. El medio de cultivo utilizado para el antibiograma debe ser un medio nutritivo. Debe ser un medio que permite el crecimiento de casi todas las especies bacterianas. Porque lo que yo voy a sembrar en ese medio de cultivo, en ese Müller-Hinton, procede ya de un aislamiento. O sea, ya yo aislé a la bacteria que voy a testar para sensibilidad y resistencia mediante procedimientos previos. Tiene que tener un pH que permita el desarrollo de estas bacterias, que por lo general está por encima de 6.5. Tiene que ser preparado a través de lo que nosotros vamos a llamar un inóculo, o sea, una solución de una de las colonias a una concentración apropiada para poder permitir el crecimiento de la misma. Influye también la difusibilidad y la solubilidad del antimicrobiano. Todos los antimicrobianos no son iguales, algunos pesan más que otros. Obviamente los más pesados, como por ejemplo los glucopéptidos, como la vancomicina, al ser más pesados son menos difusibles, demoran más en difundirse, por lo tanto sus halos de inhibición son más chiquitos. En cambio, aquellos antimicrobianos con poco peso molecular, como la nitrofurantoína, por ejemplo, o las cefalosporinas de primera generación, son altamente difusibles por su poco peso. Así que sus halos van a ser grandazos. Entonces, es una diferencia a tener en cuenta para poder catalogar de resistencia o sensibilidad. Y luego están pues propiedades generales de cultivo de bacterias, como son el tiempo de incubación, de 18 a 24 horas es el estándar, mínimo es 18, máximo 24. La temperatura, que debe ser 37 grados, excepto en algunos microorganismos, como por ejemplo Campylobacter, donde es 41 grados.
y la atmósfera de incubación, que por lo general es a 21% de oxígeno, o sea, a la atmósfera sobre el nivel del mar. En algunos casos se necesitará menos oxígeno, como en el caso de Neisseria, en el caso del mismo Campylobacter, que son microaerofílicos, entonces ahí la concentración de oxígeno en la atmósfera de incubación será solamente de 5% de oxígeno. Entonces se generan ahí, hay varios métodos para poder generar esta microaerofilia, se llama así. Este es el método de difusión con discos. Y este tubito que está aquí es el famoso inóculo. ¿De dónde obtengo el inóculo? De una siembra previa, del aislamiento previo de las bacterias que voy a diluir en el suero fisiológico, por ejemplo, o en agua destilada. Más utilizado suero fisiológico. Voy a utilizar un medio de cultivo que ya ustedes saben que se llama agar de Müller-Hinton. Voy a utilizar discos de antibiótico. Voy a sembrar el inóculo en el agar de Müller-Hinton. Voy a colocar los discos y después de 18 a 24 horas voy a ver los halos. Se están viendo los halos aquí. Y los estoy midiendo. Esta es la regla o caliper, o pie de rey, le dicen también, que se utiliza para medir estos halos. Esta metodología cualitativa se llama pues metodología de Kirby-Bauer, un método de difusión de discos en agar o método de Kirby-Bauer, porque fueron ellos dos más otros dos colegas más que estudiaron y propusieron esta técnica, la estandarizaron los pasos y la publicaron. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace en estos casos es preparar pues el inóculo. O sea, yo extraigo unas 3 o 5 colonias bacterianas previamente aisladas en un medio de cultivo y las suspendo en solución salina, a veces en caldo, también un caldo que se llama triticasa soya, y luego de disolverlas, mezclo bien, voy a ajustar el inóculo, voy a colocar el inóculo a una escala que se llama escala de McFarland. La escala de McFarland es una escala de turbidez. ¿Vale? Voy a comparar esa turbidez con los estándares al colocar los tubitos estos frente a un papel blanco que contiene unas líneas negras. Creo que no he puesto esa figura en la práctica, de repente más adelante. Pero en la guía de práctica está. Esta parte que estoy describiendo está escrita en la guía de práctica paso por paso para no perdernos en la explicación. Entonces, una vez que he preparado ese inóculo, inmediatamente voy a sembrarlo en la placa utilizando un asa de siembra y luego voy a colocar los discos de antibiótico y lo voy a leer después de 18 a 24 horas. Y esto es lo que voy a ver. Al día siguiente, vean ustedes, han crecido estas estructuras de rayitas, son las colonias que han crecido, y hay unos halos, como unas sombritas alrededor de cada disco. En algunos casos la sombra es chiquitita, en otros casos la sombra es un poquito mediana, es más grande. Entonces dependerá del tipo de antibiótico. Y si yo extrapolo esta imagen acá, es lo que veo, que el disco, este es el disco que está centro, ha difundido, por método de disco difusión, ha difundido de manera radial. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar un límite. ¿Un límite de qué? De concentración inhibitoria mínima. Y eso yo lo voy a medir. ¿Ok? Lo voy a medir. Por otro lado, el antibiograma en caldo, que es el otro antibiograma que se utiliza, el antibiograma de dilución, que ya es cuantitativo. Aquí voy a utilizar el inóculo, pero ese inóculo lo voy a sembrar en un medio de cultivo a diferentes titulaciones, o sea, a diferentes concentraciones. Menos diluido, más diluido. Y lo voy a poner a incubar. Y después de que incube, voy a observar el crecimiento a través de un microscopio. Voy a observar el crecimiento de las colonias y voy a ver, en algunos casos no habrá crecido nada, en otros habrá crecido mucho y en algunos no habrá crecido nada. En ese que no crece nada, corresponde a la concentración inhibitoria mínima. Ojo que está viendo el 1 más concentrado, el 2 menos concentrado, el 4 menos concentrado, el 8 menos concentrado, y así porque lo está diluyendo. Entonces, en la última dilución, donde crezca, esa es la concentración inhibitoria mínima y yo sé qué valor tiene porque yo lo he diluido.
En este caso ha sido 4 microgramos por mililitro. Entonces es algo cuantitativo esta dilución en caldo. Que puede hacerse en tubo, como ustedes ven aquí. Tengo varios tubos a diferentes concentraciones, los voy sembrando. Y hay uno donde se detiene el crecimiento. Esa es la concentración inhibitoria mínima. En otros casos puedo hacer la dilución en placa. O sea, tengo mi placa Petri, le hago unos huequitos y ahí coloco los antibióticos y luego observo si se va produciendo crecimiento o no. Es otro método de dilución, pero esta vez en placa. Este es en placa, ¿eh? Aquí no ha habido crecimiento, aquí ha habido poquito, aquí menos, y así, hasta lograr a la máxima dilución posible. Entonces yo puedo sacar cuál es mi concentración inhibitoria mínima. En este caso son las de aquí, porque aquí dejaron de crecer. Estas tres dejaron de crecer. Esa es mi concentración inhibitoria mínima. El más utilizado, como les digo ahora, es el método de microdilución en caldo, que no lo hacemos manual, lo hacen unos equipos ya automatizados, ¿no? Por el volumen de muestras que manejamos. En el hospital manejamos aproximadamente 4.000 urocultivos al mes versus los otros cultivos que suman otros tantos, son casi 10.000 cultivos mensuales de diferentes cosas, sangre, semen, orina, heces, líquidos cefalorraquídeos, todas las muestras. Entonces es difícil, tendría que tener un ejército de laboratoristas para poder trabajar todas esas muestras a las 24 horas del día, no es posible. La alternativa es la automatización, o sea, equipos que me permiten trabajar volúmenes grandes de muestra en tiempos mucho más cortos, obviamente. Luego tenemos este antibiograma llamado i-test o test epsilométrico, que también es cuantitativo. ¿Por qué? Se utiliza esta bandita, este papelito que está aquí, que se ve en el medio, ¿no? Es una banda de papel, como en los discos, pero que esta vez viene graduada, de una concentración mayor a una concentración menor, y ustedes lo ven, ¿no? 32 diluido 24, a 16, a 12, 8, 2, a 1, a 0.7, a 0.5, a 0.002, que es la mínima. Y esta tira epsilométrica que se llama i-test, e-test por epsilométrico, voy a colocarla yo en vez del disco. Y voy a observar, como tiene diferentes medidas, cada sector de ese papel tiene diferentes concentraciones del antibiótico. Por lo tanto, a la hora que vaya difundiendo, lo que me va a producir no es un halo, sino una elipse de inhibición, que va a llegar al límite de la concentración inhibitoria en el numerito más chiquito, obviamente, que es el que menos va a difundir, y ahí va a llegar el crecimiento. Esa va a ser la concentración inhibitoria mínima. Es una forma de medirla, cuantitativa también, porque tengo un valor que le estoy asignando. Este es el test epsilométrico, ¿no? Tengo la banda del antibiótico, es carito, no es, se usa todavía, es carito, sobre todo para aquellas bacterias de difícil aislamiento, que en donde las máquinas no ayudan mucho, entonces se hace de manera manual con estos i-test. Voy a medir a partir de la concentración inhibitoria mínima la elipse de inhibición, donde toca la cinta, ahí es la concentración inhibitoria. Es fácil de leer, porque ahí está marcado el valor, ahí está en práctica. Está la siembra, todo esto son la bacteria que ha crecido. Aquí está la cinta y miren cómo se forma esta elipse. Más concentración de antibiótico, más ancho el halo. Menos concentración de antibiótico, más angosto el halo. Y donde termina la concentración, ese es el MIC o concentración inhibitoria mínima. Y es lo que voy a reportar, es otro valor. Estos son los sistemas comerciales que yo les decía, son los sistemas que me permiten a mí manejar los volúmenes grandes de muestras de pacientes con la menos. ¿En qué caso se usa hay una pregunta, ¿en qué caso se usa el antibiograma cuantitativo? Hoy en día, Julie, se utiliza, por lo menos en los hospitales grandes, se utiliza más el antibiograma cuantitativo. En la mayoría de muestras, sobre todo en aquellas donde el crecimiento bacteriano es óptimo, es fácil de obtener. Y se utilizan todavía los discos o el epsilon test, el test epsilométrico, en aquellas muestras donde las bacterias sean de difícil crecimiento.
Por ejemplo, Neisseria, por ejemplo, Campylobacter, todavía se hace de manera manual porque el equipo no lo detecta, o sea, lo pasa como negativo. Algo que seguramente en el tiempo se irá perfeccionando, porque este trabajo es así, no es estático. La ciencia del laboratorio va avanzando todos los días, entonces siempre se descubren nuevas formas, nuevas maneras de hacer las detecciones, pero para responder a tu pregunta, el antibiograma cuantitativo es el más utilizado hoy en día. Yo diría que más o menos el 80% de las metodologías es cuantitativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo necesito saber la concentración inhibitoria mínima para poder saber qué antibiótico le voy a dar a mi paciente. Hay otra pregunta, dice, ¿en qué consiste el antibiograma removido? Ya. Existen una, una variación de la metodología dirigida para aquellos pacientes que están tomando antibióticos. Si yo le tomo la muestra a un paciente, por ejemplo, le tomo la muestra hoy día y luego le doy el antibiótico, yo voy a poder obtener un crecimiento óptimo de mi muestra porque le he tomado antes del antibiótico. Pero si yo le tomo la muestra a mi paciente después de haberle dado un antibiótico, significa que yo voy a obtener una menor cantidad de muestras porque ya le di el antibiótico ya está circulando en su sangre y le está matando al patógeno, entonces es menos probable que me salga positivo. El antibiograma removido no es otra cosa, en realidad se llama con removedor de antibióticos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo un medio de cultivo específico que contiene un elemento que se llama carbón activado. El carbón activado lo que hace es capturar las moléculas de antibiótico disueltas en la sangre, porque esto se usa para los hemocultivos. Al capturar las moléculas de antibiótico de la sangre, le da opción a la bacteria a poder reproducirse, porque es un medio de cultivo. Le da la opción de poder reproducirse sin que el antibiótico le haga daño. A eso se le llama eh, removedor de antibióticos, es la palabra, más que antibiograma removido, se llama removedor de antibióticos. Y se utiliza hoy en día para las muestras de sangre, sobre todo. Yo, por ejemplo, llego a la emergencia, llega un paciente con meningitis. No voy a esperar 3 días el antibiograma, puede demorar 3 días a veces, para poderle dar el tratamiento, pues se va a morir. Entonces tengo que empezar a darle antibiótico ya. Y a veces, mientras le tomo la muestra, mientras le hago la punción lumbar, ya tengo que darle el antibiótico, porque se está descompensando, se va a morir. Entonces, para eso utilizo ese tipo de removedor de antibiótico. ¿No? Ese tipo de frasco, es un medio de cultivo, un frasco que tiene este carbón activado que funciona como resina. Removedores de antibióticos también hay, tipos resinas, ¿no? Como resina. Y eso me permite a mí retirar el antibiótico, inactivarlo en sangre y poder permitir el crecimiento de la bacteria sin ningún problema. Entonces, dentro de los sistemas de sistemas automatizados de los que se dispone están pues los más conocidos son el de Becton Dickinson, el Phoenix, el BD Phoenix, el Microscan Walkaway de Siemens y el Vitek de bioMérieux. Como ven, tanto el Phoenix como el Microscan son por microdilución, o sea, son medios que me van a dar específicamente el MIC, son medios cuantitativos. En el caso de Vitek utiliza curvas de crecimiento, o sea, me compara a diferentes tiempos las curvas de crecimiento de microorganismos, también es cuantitativo. Y en el caso del CIRSCAN y el OSIRIS, que son bastante antiguitos, pero se usan todavía, son métodos cualitativos, porque utilizan el método de discodifusión, de disco placa todavía. Más se están utilizando actualmente los de microdilución y el de curvas de crecimiento. En el hospital, por ejemplo, nuestro, tenemos el de microdilución, tenemos el Phoenix de Becton Dickinson, tenemos 2 todavía para poder cubrir nuestra demanda. Ahora, esto, obviamente, todo lo que he explicado, el antibiograma y los métodos están enfocados en bacterias. Ojo, en bacterias, y no en todas las bacterias, sino en bacterias de un crecimiento, digamos, fácil. Pero existen algunas bacterias que no crecen así nomás y necesitan otro tipo de manejo que generalmente a veces es manual y a veces ni siquiera nos permite
cultivarla de manera manual, sino que hay que utilizar metodología inmunológica, o sea, utilizar inmunodiagnóstico, que es el tema de la siguiente práctica, donde hablaremos de todas las pruebas que existen en el rango de pruebas inmunológicas para el diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos desarrollando las prácticas. Primero hemos hablado de todo lo que es el laboratorio y su bioseguridad. Luego hemos hablado de las tinciones, de cómo se observa en el microscopio. Después hemos hablado acerca de los medios de cultivo. Hoy estamos hablando acerca del antibiograma y voy a dejar, como siempre, la tarea que de esta semana, como van a ver en la guía de práctica, corresponde a poder responder. Son 8 preguntas esta vez, ¿ya? Son 8 preguntas y las dos últimas preguntas de esta semana están referidas al antifungigrama, o sea, la prueba de sensibilidad y resistencia contra los antifúngicos para los hongos, y también investigar acerca de si existen pruebas para evaluar resistencia y sensibilidad a los antivirales por parte de los virus, ¿no? Eso es ya parte de trabajo de investigación para ustedes para la siguiente semana. Este es el resumen del procedimiento en sí, el que se hace de manera manual, ¿no? En el cultivo, del cultivo sale para preparar el inóculo, de acuerdo al escala de McFarland que les decía. El inóculo se siembra en el Müller-Hinton, se extiende, se colocan los discos, se incuba 18 a 24 horas y después se le lee, ¿no? Ese es el resumen del procedimiento del antibiograma. Y la última parte de este procedimiento del antibiograma tiene que ver con su lectura interpretada. Y, nuevamente, no estamos tratando a la placa, vamos a tratar a un paciente. Y ese resultado que viene, por más que sea la muestra del paciente, no ha sido probado el antibiograma en el paciente, sino en una placa Petri. Entonces yo tengo necesariamente que hacer una lectura interpretada. ¿Qué significa una lectura interpretada? Significa que voy a tener que analizar varios parámetros antes de decir si eso sirve o no sirve para mi paciente. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La identificación del microorganismo. O sea, qué género de microorganismo es, de qué especie es. De manera manual, a ver, vamos a responder esta. De manera manual se hace en hospitales, claro, en los dos. Yo te estoy hablando del mío que tiene automatizado y también hacemos manual, que es el Hospital Loaiza, pero por ejemplo los hospitales de Puente Piedra, de San Juan de Lurigancho, que todavía tienen manual, y ni de hablar de provincia, que sí tienen automatizados Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Cusco, pero la gran mayoría de provincias no tienen automatizado, todavía lo hacen manual y con el método antiguo, que es el disco puro para todo. Obviamente tienen menos cantidades de muestras, no es igual a los 10 millones de habitantes que hay aquí, pero esto se hace de manera manual, ¿no? Se hace de manera manual. Con el futuro, pues, y el avance de la tecnología, terminará todo de automatizarse, porque a eso se trabaja, ¿no? Hay otros estándares de calidad, es más controlada la prueba. En el caso de que se haga manual, va a depender mucho de cómo trabaje cada persona. Si tengo 15 trabajadores, hay 15 maneras de hacer las cosas, por más que se estandarice, siempre cada uno tiene sus formas, desde el tiempo en que se demoran en sembrar, el tiempo en que colocan los discos, el orden en que los colocan, ¿cómo se llama? El hecho de que se demoren o no se demoren en preparar el inóculo, si lo hacen a la concentración exacta o no, el momento en que preparan el medio de cultivo, si lo han hecho, ¿cómo se llama?, a la concentración adecuada, se pasaron un poquito, es un poquito menos. O sea, hay un montón de variables que van a intervenir en los resultados del laboratorio. Entonces, la automatización está dirigida a poder minimizar esos errores, porque el equipo tiene un protocolo para trabajo y lo hace todo igualito y a la misma medida. Adicionalmente a eso, pues se juntan los protocolos de calidad. A ver qué dice Angélica. Pero de esa manera resultará mayor incidencia. No te entiendo. No comprendo tu pregunta, Angélica, la segunda parte. ¿A qué te refieres con que resultará en mayor incidencia de contagio? ¿Te refieres a que se contagian los trabajadores o se contagian los pacientes?
No, recuerda que los laboratorios de microbiología son catalogados como de tipo 2 o de seguridad tipo 2. Entonces, la gran mayoría de bacterias que trabajamos allí corresponden al grupo 2, donde el riesgo eh, para la comunidad es bajo, y eso incluye a los trabajadores. Entonces, el riesgo individual es moderado, pero ahí en estos laboratorios pues no se trabaja solo con el mandil y las manos, o sea, hay una serie de equipos de seguridad que se usa, se utiliza mascarillas, se utiliza mandilón estéril, se utilizan guantes, se utiliza nuestra cámara de flujo laminar de la cual hablábamos. Entonces, eso previene en gran medida la presencia de contagios. Se trabaja con mechero, con calor, ¿no? Que para prevenir justamente este tipo de situaciones. Entonces, en esa parte, felizmente, no hay mucha casuística como para decir no se contagian por ahí. No, no, felizmente no. ¿Qué tiempo es recomendable un cultivo de control post-tratamiento? Depende mucho, Mari, del tipo de antibiótico. Hay una propiedad de los antibióticos que se llama efecto postantibiótico y que tiene que ver con la duración del antibiótico en plasma, o sea, con su vida media plasmática después de la última administración. En algunos casos es 3 días, 4 días, 5 días, 12 horas, depende del antibiótico y la dosis que se haya estado dando. Sin embargo, el estándar es que el cultivo de control se haga por lo menos después de 7 días de tratamiento. Después de 7 días, ojo, de 7 días de haber culminado el tratamiento. Sí, Julie. Doctor, disculpe, en los hospitales, ¿me escucha? Sí, claro. En los hospitales normalmente cuando no detectan alguna infección, nos mandan a sacar un antibiograma, pero, o sea, nos mandan a sacar y después que sacamos el antibiograma, antes de que lleguen los resultados, nos dan antibiótico. Así es. Y si suponiendo, claro, pero no nos hacen el antibiograma removido. Entonces, no sabemos, o sea, suponiendo que llegue la lectura del antibiograma y resulte que el antibiótico que nos han dado tiene un halo pequeñísimo, ¿no? En ese caso se tendría que hacer otro antibiograma para iniciar el tratamiento o volvemos a ampliamos el medicamento con el medicamento adecuado, con el antibiótico adecuado. Ya, cuando se utilizan estos medios removedores de antibiótico, se utilizan sobre todo en sangre. ¿Por qué en sangre? Porque todos los antibióticos pasan por sangre y luego se concentran en los demás fluidos corporales. En el caso de lo que se tome por vía oral, en el caso de lo que se administre por vía parenteral, ya sea intramuscular o endovenosa, todo va a pasar por sangre, necesariamente. Entonces, por eso, si se trata de un hemocultivo, se utiliza el removedor de antibióticos. En algunos pocos casos se puede utilizar, en el caso de orinas, por ejemplo, o de líquido cefalorraquídeo, se puede utilizar para poder remover, como tú dices, el antibiótico previamente administrado. Pero una vez que se ha tomado la muestra y se ha logrado hacer el aislamiento del microbio que está causando la infección, el antibiograma que uno realice y el que salga como respuesta es el real. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo aislado es la bacteria. Si yo ya aislé la bacteria, aunque sea una colonia, eso es suficiente para mí para poder dar el tratamiento correspondiente, para poder dar el antibiograma y poder decir qué antibióticos le voy a dar. O sea, a ver, si vamos a hacer otro ejemplo para que se pueda entender esta parte. Yo tengo un río, ¿ok? Por donde pasan varios peces. Imaginen que ese río es nuestra sangre y esos peces son las bacterias. Entonces, si yo le doy antibiótico a una persona, es como ponerle veneno a ese río. Si yo le pongo veneno al río, ¿qué va a pasar? Los peces se van a morir. Y cuando yo pesque, no voy a pescar ninguno, voy a pescar muy pocos, que son los que van a sobrevivir. Lo mismo pasa cuando le doy antibióticos a una persona y le tomo una muestra de sangre.
Lo que yo quiero con el cultivo y obviamente con el antibiograma después es poder pescar un pescadito de esa sangre. Pero mientras más peces haya en ese río, mientras más bacterias haya en mi sangre, es más probable que mi pesca sea positiva, o sea, que mi pesca sea exitosa. Pero si yo le doy antibiótico y mato a los peces, ninguno va a morder anzuelo, pues todos se van a hundir simplemente, van a ser arrastrados. De eso se trata el dar o no dar antibióticos a un paciente. Y el removedor de antibiótico, ¿qué cosa es? Esa sustancia que le echo al agua para quitarle el veneno. Simplemente eso es lo que voy a obtener. ¿Qué persigo con todo eso? Poder aislar la bacteria, porque sin bacteria aislada yo no voy a poder hacer nada. De nada me vale aislar una bacteria muerta, no va a crecer, está muerta, no crece, me va a salir negativo. Pues tengo que aislar a la bacteria viva necesariamente. Sí, Yuri. Ya, doctor, sí le entiendo, gracias. Lo que quería consultarle también es, suponiendo que el paciente tomó un antibiótico al que es resistente y obviamente ya suponiendo que pasó 5 días, vuelve a la consulta y nos damos cuenta que es resistente recién. Obviamente que tenemos que escoger otro antibiótico adecuado, ¿verdad? Cierto. Entonces, ¿el antibiótico adecuado se empieza a darle inmediatamente o tiene que pasar algún tiempo prudencial para iniciarlo? No, inmediatamente. Inmediatamente. Es más, existe lo que se llama la prueba terapéutica. La prueba terapéutica consiste en poder administrar un medicamento, un antibiótico, y poder ver su efecto hasta el tercer día. Entonces, tú tienes a tu paciente grave, no tienes antibiograma disponible, tienes que darle antibiótico. Entonces, si al tercer día tú no ves respuesta, por ejemplo, si estaba con fiebre, que caiga la fiebre, si estaba con leucocitosis, que baje la leucocitosis, si estaba con signos o síntomas de descompensación, se compensa. Si tú no ves mejoría al tercer día, tienes que rotar el antibiótico, tienes que darle otro, porque no le está haciendo bien. O sea, al tercer día ya debe verse el efecto. Entonces, no existe un límite para yo poder cambiar mi terapia antimicrobiana. Si han pasado los 5 días que tú dices y me doy con la sorpresa de que el antibiograma dice que ese antibiótico es resistente, pues le cambio a otro. Le cambio a otro. Así es. Entonces, esta parte de la lectura interpretada del antibiograma, como ven, tiene muchas consideraciones a tener en cuenta y analizar. Porque, de nuevo, repito, lo que yo hice para ese antibiograma es un experimento in vitro. Profesor, pero es la bacteria que estaba en la persona. Perfecto, pero está in vitro, no es in vivo. Así que puede suceder, Julie, para complementar un poco más la respuesta a tu pregunta, puede suceder que en el antibiograma me salga resistente, pero que ese antibiótico in vivo funcione. Puede suceder. Hay casos donde puede suceder que el antibiótico me sale en el antibiograma, en el papel, me sale resistente, pero en el paciente funcionó. Puede pasar. ¿Ok? Puede pasar. Entonces, ¿qué otras cosas yo puedo analizar en la lectura interpretada del antibiograma? Los fenotipos tanto de sensibilidad como de resistencia. Si una bacteria es resistente a un antibiótico, por lo general será resistente a toda esa familia de antibióticos. A toda la familia. Si sale resistente a una cefalosporina, por lo general será resistente a toda esa familia de cefalosporinas. Ustedes saben que los antibióticos, lo van a ver en farmacología, están organizados como una pirámide, de acuerdo a su potencia. Entonces, si una bacteria es resistente a un antibiótico de un piso superior, obviamente va a ser resistente a lo de los pisos inferiores también. Hay indicadores de esa resistencia a los antimicrobianos. Los fenotipos pueden corresponder pues a fenotipos comunes, hay resistencias naturales, fenotipos inusuales por mutaciones, por mecanismos de transferencia. Acuérdense de la conjugación, cuando hablábamos en la clase teórica de conjugación, o sea, ese mecanismo de transferencia horizontal genética entre las bacterias, donde podía transmitirle un plásmido de resistencia, justamente es eso, fenotipos inusuales o fenotipos imposibles, por ejemplo, que nos llevan a analizar si el antibiograma estuvo bien hecho o no. Pero
La transferencia de resistencia antimicrobiana, antibacteriana, sobre todo, es común hoy en día, sobre todo por mecanismos de transferencia horizontal, o sea, conjugación, sobre todo conjugación, pero también en menor medida transducción, transformación, pero sobre todo conjugación. Entonces, uno debe, en función de esos hallazgos, poder deducir cuáles son los mecanismos de resistencia para evitar caer en el error, porque si ya, el caso que menciona Yuli, yo le di un antibiótico 5 días y no funcionó, no le voy a dar pues otro o cambiarle a otro de la misma familia, ni a uno de potencia inferior, tendré que elegir uno de potencia superior. Entonces de ahí viene la recomendación de no usar ceftriaxona para todo. O sea, yo utilizo el medicamento potente de amplio espectro cuando no tengo nada con qué saber el antibiótico, pero una vez que lo conozco yo debo de darle el tratamiento a mi paciente enfocado en lo que voy a querer eliminar. O sea, no voy a eliminar una hormiga utilizando pues una bomba nuclear, ¿no? No voy a matar una mosca con una metralleta. O sea, eso es lo que hay que sopesar a la hora de dar el antibiótico. O sea, no con la acitromicina, para tomar el ejemplo de la acitromicina, que hoy en día está tan manoseada, es un medicamento con una potencia muy buena para muchos microorganismos del tipo de patógenos respiratorios. Sin embargo, el uso indiscriminado de la acitromicina para todos los resfríos, para toda la faringitis, muchas de estas son virales, hacen que las bacterias creen resistencia a este antibiótico. Y así ha pasado con todos los antibióticos conocidos. Ha pasado con la ampicilina, que era muy buena en su momento, pero la ampicilina la daban todas, hasta en la botica. Cualquier te duele la garganta, ampicilina. Pero ampicilina, o sea, han malogrado el antibiótico. Y se continúa haciendo. Hoy en día pasa con la ceftriaxona, por ejemplo. O sea, parte del arte de tratar a un paciente es conocer al antibiótico, sus propiedades, y conocer al germen que voy a tratar para poderlo administrar de manera apropiada. Si seguimos en ese camino, no van a pasar ni 20 años y ya no va a haber antibióticos que darle. O sea, hoy en día ya existen microorganismos, ya existen bacterias en las UCIs. Yo tengo en mi hospital como 3 de esas bacterias que son resistentes a todo, a todo, a todo. Lo único que se les puede dar a esos pacientes es agua bendita, nada más, no hay más. Y eso se debe al mal uso que le hemos dado a los antibióticos en todo este tiempo. O sea, hay que tomar conciencia. La población quizás no, porque ellos, bueno, no entienden de esta parte, pero nosotros que somos médicos, que somos los principales prescriptores de antibióticos, sí. O sea, tratar el antibiótico para el uso que tiene que ser. No recetarlo por si acaso. No recetarlo por recetar, por presión de la familia, porque oye, ¿por qué le vas a dar solo un sintomático? ¿Por qué le das solo Panadol? O sea, dale un antibiótico. No, no es así. No funciona así. Trae más problemas que soluciones. Entonces, tomemos conciencia en el poco tiempo, bueno, si salimos de este problema de la epidemia, ¿no? Si sobrevivimos, tomemos conciencia de que si queremos prolongar el uso de los antibióticos, hay que darle un buen uso. Entonces hay que saber elegir qué antibiótico dar, por cuánto tiempo y vigilar el cumplimiento de sus dosis. Yo genero resistencia contra los antibióticos cuando no lo administro de manera correcta. Yo genero resistencia cuando lo administro en dosis inadecuadas. Cuando en vez de tomarlo a las 8 o tomarlo a las 10, lo tomo a las 3, hasta las 2, 4, 3 horas después. Cuando en vez de darlo por 5 dosis, lo doy por 12 dosis. O de repente solo es por 3 dosis y lo doy por 7. O sea, es una ciencia, pero también es un arte, el antibiótico. Y no hay que menospreciar al de menos o más potencia. O sea, todos funcionan para la cuestión que deben funcionar. El arte nuestro está en saber elegirlos. También está en la lectura interpretada del antibiograma
la importancia clínica de la resistencia. ¿Qué significa el encontrar una bacteria súper resistente? Pasa con Pseudomonas, pasa con Acinetobacter, pasa con Klebsiella, ¿no? Y a partir de ahí pues poder redefinir las categorías de identificación clínica, que son las que finalmente vamos a aplicar a la hora de elegir un tratamiento. Y vemos ahí, por ejemplo, están los ejemplos de dos antibiogramas, uno para un Staphylococcus aureus, una bacteria gram positiva, el otro para una Escherichia coli, que tiene un fenotipo de beta-lactamasa de espectro extendido. Es la sigla ESBL, significa beta-lactamasa de espectro extendido. Una Escherichia coli que logra inactivar no solamente cefalosporina, ustedes ven ahí que para el caso de cefazolina dice R, resistente, cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación, resistente. La mayoría es resistente y solamente sensible a los carbapenemos, el doripenem, el ertapenem, meropenem, y a algunas, se llama, algunos aminoglucósidos como la gentamicina y la micacina. Entonces aquí, la piperacina tazobactam, que es un tipo de penicilina con un inhibidor de beta-lactamasa, ¿no? Que sale sensible en el papel, pero cuando uno le da al paciente ya no funciona. Ese es otro tema también con los antibióticos. Muy bien, esta es la práctica de hoy. Obviamente siempre es más interesante cuando lo hacemos en el experimento, porque ahí cuando diseñamos esta práctica, pues todos tenemos nuestra placa en la mano, preparamos el inóculo, hacemos la siembra, y en la sesión siguiente observamos, ¿no?, lo que trabajamos, que creció o no creció, se ven los halos, etc. Bueno, por ahora lo tenemos que trabajar así, hasta nuevo aviso. Ok, si hay algún comentario, por favor. Sí, yo también me entristezco cuando extraño ese tipo de... Yo que llevo enseñando microbiología más de 10 años, justamente estas prácticas pues son las que le dan, ¿no?, el interés al estudiante. Tengo alumnos ya que son especialistas, ¿no?, ya han sido... sí, por favor, me lo envían a mi correo, Fátima, las respuestas a las preguntas, ¿ya? Traten de enviarlo antes de la siguiente práctica. La siguiente práctica vamos a hablar acerca de pruebas de inmunodiagnóstico. Vamos a tener esta clase viernes, la última clase de inmunología. Terminamos de ver todo lo que es inmunología. Y la práctica del siguiente martes es justamente de las pruebas inmunológicas, para que se tenga una buena idea de qué significan. Y a partir de la siguiente práctica, sí, junto con las que quedaron pendientes, entraremos, claro, bienvenidos chicos, esto es así. ¿Cuántos hemos tenido que tanto han asistido como alumnos libres que al final les ha terminado gustando la especialidad, ¿no? Bienvenidos, o sea, de darse la oportunidad y quieren entrar a mirar, a hacer algún tipo de práctica libre, siempre son bienvenidos. Ok, entonces me lo envían por favor antes del siguiente martes. Hasta el lunes voy a recibir, porque voy a revisarlas y voy a comentar las mejores respuestas en la práctica siguiente, ¿ya? Nada más, pues eso sería hasta el viernes ya, que vamos a tener nuestra clase teórica. Muy bien chicos, vamos a parar la grabación aquí y vamos a... Si no hay ningún otro comentario, nos vamos a quedar ahí. Gracias por la paciencia. Y nos encontramos el día viernes. ¿Ok? Voy pasando la asistencia de nuevo. Tapia, Suárez, Rodríguez, Inti, Sánchez, Bejarano, Leiva, Vigo y Arce. Ok. Muy bien chicos, cuídense por favor. No salgan de casa, mantengan todavía el aislamiento. Las respuestas que quedaron también, junto con ellos, la Angélica, las respuestas que quedaron de hoy día, me las mandan junto con las 8 preguntas de aquí. Que no es necesario que sea una tesis de cada una, es simplemente unas 4 o 5 líneas de lo que ustedes han entendido, o sea, de lo que ustedes entienden que es la pregunta. ¿Ya? Muy bien. Hasta el lunes a las 12 de la noche.
que revisamos generalmente hasta tarde las clases y todo. Hasta el lunes a las 12 de la noche las voy a recibir. ¿Ya? Muy bien, chicos, cuídense y ya nos estamos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego.